Bien, jóvenes, entonces en 1987, Alan García intenta estatizar la banca privada, pero esta medida no va a ser aprobada por el Congreso. La respuesta de estos dueños de bancos, de estos banqueros, o mejor dicho, del sector privado, no se hizo esperar. Estos banqueros, como tenían el control de los medios de comunicación también, porque eran grandes grupos empresariales, se van a unir para contrarrestar las medidas del gobierno, movilizando a los medios de comunicación en contra del gobierno de Alan García. Por lo tanto, sus antiguos amigos, los 12 apóstoles, van a dejar de ser amigos de Alan García. Después de este anuncio, las relaciones entre Alan García y estos grandes empresarios peruanos conocidos como los 12 apóstoles se hicieron más insostenibles e incluso surge un partido político, el famoso Movimiento Libertad, dirigido por nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa dirigía el Movimiento Libertad que representaba a los intereses de los grandes empresarios, de los 12 apóstoles. Tener en cuenta que este partido, el Movimiento Libertad, más adelante, en el 88, se va a unir o se va a agrupar con Acción Popular y el PPC, el Partido Popular Cristiano, y va a surgir así lo que se conoce como el FREDEMO, el Frente Democrático, ¿sí? Que va a participar en las elecciones del 90, justamente que va a ser encabezado por Mario Vargas Llosa, como lo vamos a ver ya en la próxima clase. Este primer gobierno de Alan García es recordado por la hiperinflación, es decir, por la gran inflación que ocurrió en nuestro país entre el 85 y el año 90. La inflación alcanzó niveles astronómicos, convirtiéndose en una hiperinflación que llegó incluso hasta más del 7000% del precio normal de los productos básicos de consumo humano. ¿Cuál es la causa para esta hiperinflación? Es que se había hecho uso irresponsable del dinero público, del dinero del Estado. Se había gastado el dinero que tenía el Perú, se había gastado la plata de las reservas internacionales. El Perú se había quedado sin dinero. Entonces, el gobierno de Alan García intentó maquillar la crisis económica con la famosa maquinita. ¿En qué consiste la maquinita? La máquina que crea dinero. El dinero se puede crear. Los intis se podían crear. Se podía crear todos los intis que el gobierno quiera. Y fue así. El gobierno puso en disposición de los peruanos muchos billetes de intis. Se creó millones y millones de intis y se pusieron en circulación estos intis. Tanto así que va a llegar un momento en que nuestra moneda, o sea el inti en esos tiempos, va a perder valor. La población peruana, al tener más dinero, más intis en sus bolsillos, en el corto plazo, ¿qué va a hacer? Si tú tienes mucho dinero, muchos soles en la actualidad, te pagan mucho dinero inmediatamente, ¿qué haces? La mayoría de personas, ¿qué va a hacer? Va a ir a los mercados y va a comprar todo lo que quiera. Si tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar todo lo que quiera. Millones de peruanos tenían dinero en su bolsillo. ¿Qué hicieron? Fueron a los mercados, a los supermercados, a comprar todo lo que necesitaban. En el corto plazo, ¿eso qué va a ocasionar? Sin un apoyo de la producción, eso va a ocasionar la escasez de productos. Al escasear los productos, ¿qué pasa? La economía dice, ¿no? La ley de la demanda. Si hay una escasez de productos, entonces hay un aumento de los precios de estos. Y a ese aumento de los precios de los productos, ¿qué es? Inflación. Se están inflando, de ahí viene el nombre de inflación, se están inflando los precios de los productos básicos de consumo humano, como la leche, el arroz,
los fideos, etcétera. Todo por la maquinita, por poner en circulación mucho, pero mucho dinero, muchos intis. Habían en esos tiempos billetes de 5.000 intis, de 10.000 intis, de 50.000 intis, de 500.000 intis, de 1 millón de intis y como puedes ver acá, un billete de hasta 5 millones de intis con el señor Antonio Raimondi, ¿no? Acá lo ves, Antonio Raimondi en este billete de intis de 5 millones de intis. Entonces, al escasear los productos, van a haber colas en los mercados. Se van a formar colas inmensas, como podemos ver en esta fotografía del primer gobierno de Alan García, para comprar los productos. ¿Por qué? Porque los productos estaban escaseando y encima tenían un precio muy elevado, ¿no? Acá podemos ver otra fotografía de esos tiempos. Por ejemplo, los costales de arroz, de azúcar, ¿cuánto costaban, no? 2.000 intis, 4.500 intis, 1.500 intis, por acá 4.100 intis, etcétera. La moneda peruana había perdido absolutamente su valor. Y como podemos ver acá en esta tasa de inflación anual, en el 85 era de 150 promedio, en el 86 bajó, en el 87 subió un poco, en el 88 se agravó la cuestión, ¿no? 1.700%, en el 89 2.700%, en el 90 7.006, perdón, 7.600% del precio de estos productos habían aumentado. Bien, en el aspecto social, el primer gobierno de Alan García, al igual que el de Belaúnde, tuvo que hacer frente al accionar terrorista de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru, quienes, sobre todo Sendero, ya habían establecido zonas liberadas en la región andina y amazónica del Perú. Tenían bajo su control, en otras palabras, los terroristas, algunos territorios en las zonas andinas y amazónicas de nuestro país. Entonces, los militares tenían que hacer frente al terrorismo, pero como ya se explicó en la clase anterior, no tenían una estrategia cómo combatir a estos terroristas, porque un terrorista podía ser cualquiera, no se podía identificar rápidamente quién era exactamente un terrorista. Por lo tanto, lamentablemente, algunos malos militares van a cometer excesos y abusos de autoridad contra la población civil y en el peor de los casos también ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, en el 19 de julio del año 1986 se va a producir la matanza de los penales. ¿En qué consiste esto de la matanza de los penales? Primero tienes que recordar que las cárceles en esos tiempos, en los años 80, estaban llenas de terroristas. Muchos de ellos también no eran necesariamente terroristas, pero habían sido acusados de terroristas. Eh, en ese contexto de junio de 1986, había aquí en el Perú una reunión internacional donde vinieron muchos diplomáticos de diferentes países del mundo. Entonces los presos de estas cárceles, la mayoría de ellos terroristas, ya se amotinaron e hicieron sentir su voz de protesta. Se amotinaron en estas cárceles, se rebelaron en otras palabras, incluso capturaron a algunos policías y los habían amenazado de muerte. ¿Qué es lo que ellos reclamaban? Ellos reclamaban mejoras carcelarias y también en algunos casos su libertad porque eran inocentes. Esa misma noche hubo una reunión del presidente Alan García con sus ministros y también con representantes de las Fuerzas Armadas. Esa misma madrugada se reprimió violentamente a sangre y fuego a estos presos, muchos de ellos terroristas, que estaban amotinados en 3 cárceles del Perú. En el Frontón, que todos sabemos es una isla que ahora ya no es utilizada como una cárcel, pero en esos tiempos sí. El Urigancho y un penal de mujeres en Chorrillos, Santa Bárbara. En estos dos
cárceles, en estas dos primeras, el Frontón y el Urigancho, hicieron uso de las armas de fuego y el resultado, la consecuencia fue la muerte de más de 200 presos, muchos de ellos terroristas, pero no todos. Algunos de ellos no tenían una sentencia por terrorismo. Habían ido simplemente ahí acusados de terrorismo, pero no lo eran en realidad. Esto fue comprobado tiempo después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá podemos ver una fotografía de cómo yacen muertos los cuerpos de estos presos que se habían amotinado ese día. De la misma manera también se forma el Comando Rodrigo Franco, que era un grupo paramilitar que cometía violaciones de los derechos humanos, asesinatos contra todos los opositores al gobierno, estudiantes, profesores y también supuestos terroristas, probablemente financiado por este gobierno y también el ministro de la Policía, el ministro del Interior de esos tiempos. ¿Por qué se llamaba a este comando paramilitar Rodrigo Franco? No es que era dirigido por una persona con ese nombre. Se le llamaba así porque fue el primer diplomático de este primer gobierno de Alan García al cual estos paramilitares le habían quitado la vida. Su nombre era Rodrigo Franco. Acá en esta portada de este periódico podemos ver, ¿no? 20 balas acabaron con vida de Rodrigo Franco, un diplomático de la época. Se produce la segunda visita del Papa Juan Pablo II al Perú en el año 1988, como todo podemos deducir, para dar un mensaje de paz en los años de terrorismo que vivía el país. También hay un atentado terrorista del MRTA, el asesinato de un ministro de defensa del gobierno de Alan García, Enrique López Albujar. Y sorprendentemente, terroristas del MRTA en julio de 1990, a propósito, faltaban 2 semanas nada más para que acabe el primer gobierno de Alan García, se fugaron 47 terroristas, se fugaron de la cárcel del penal Castro Castro, aquí en Lima. Construyeron, bueno, ellos no, sino sus partidarios, ¿ya? Construyeron un túnel de aproximadamente 300 metros desde fuera de la cárcel hacia adentro de la cárcel. Acá podemos ver la fotografía de este túnel, donde lograron fugarse 47 terroristas del MRTA y también y también su líder, Víctor Polay Campos. Escaparon de la cárcel con este túnel que construyeron sus partidarios desde afuera de la cárcel. Eh, Ahora, incluso podemos ver que tiene acá un cartel donde decía, ¿no? El partido, o sea, el MRTA, los quiere afuera. Y así será. Viva la revolución, decían, ¿no? Incluso este túnel se construyó aproximadamente en 10 meses, tenía electricidad, incluso una biblioteca dentro de él, ¿ya? Ahora, eh, saca tú tus propias conclusiones, ¿no? Faltaban semanas para acabar el gobierno de Alan García. Recuerda que muchos emerretistas en su juventud fueron apristas y Víctor Polay Campos, el líder del MRTA, y Alan García, en su juventud fueron grandes amigos. Bien, obras y acontecimientos, se crean dos ministerios, el Ministerio de la Presidencia y de Defensa. Los alcaldes de Lima fueron Jorge del Castillo, que, por ejemplo, construyó la avenida Huaylas en Chorrillos, ¿ya? Y también modernizó las avenidas Alfonso Ugarte y Brasil. Ricardo Belmont también fue alcalde de Lima. Este señor construyó el túnel del 2 de Mayo. Se funda la base militar, o perdón, la base de Machu Picchu en la Antártida. Se descubre en el año 87 los restos del señor de Zipán de la cultura moche. Se crea también el Museo de la Nación. Se crea la Policía Nacional del Perú, que es producto de la unión de tres instituciones, la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú. Bien, bueno, acá podemos ver los famosos balconazos de Alan García. Podemos ver también que el Perú era un
era un país con potencial